Bien, habiendo dicho lo siguiente, vamos a empezar. El tema de esta mañana es la Cena del Señor. La Cena del Señor. Y precisamente eso es lo que vamos a estar recordando y celebrando, conmemorando en unos momentitos. Quisiera invertir el orden, y esa es la razón por la cual se va a dar la predicación de la palabra del Señor y después la celebración de la cena, porque quisiera tomar el tiempo de explicar un poquito y de una manera pues más consciente podamos sea participar o abstenernos, dependiendo de qué es lo que hayamos aprendido de la palabra del Señor. Cuando hablamos de la Cena del Señor, algunos la conocemos como la Santa Cena. Más y más yo estoy cambiando de llamarle la Santa Cena a la Cena del Señor. La pregunta que yo tengo para ustedes en esta mañana, cuando pensamos en la Cena del Señor o la Santa Cena, una luz menos, por favor. Cuando pensamos en eso, y obviamente vamos a decir que es la primera vez que estamos aquí en la iglesia, y pensamos y hablamos de la Cena del Señor, ¿en qué estamos pensando? ¿En qué? Gracias por esa sinceridad. A algunos tal vez les da vergüenza. Sí, cuando pensamos en la Cena del Señor, pues pensamos en comida. Y tengo que explicar que no tiene nada que ver con eso. Si eres nuevo aquí, sucedió y de cuando en cuando comunico esta historia un poquito chistosa, fue algo real. Acostumbra venir de cuando en cuando, tenemos ya años que no recibimos a un jovencito de la vecindad, pero él viene de cuando en cuando. En esa ocasión sucedió que un domingo, pues anuncié, ¿verdad?, que el siguiente domingo íbamos a tener la Santa Cena. Y el niño pues vino el siguiente domingo. Casi nunca viene 2 domingos seguidos. Viene cuando hay eventos especiales, Día del Padre, Día de la Madre, cuando hay Fall Festival, cuando es VBS, las escuelitas bíblicas de vacaciones, casi siempre él llega. Pero aparte de eso no llega. Ese domingo llegó y anuncié que íbamos a tener la Santa Cena. Exactamente. Entonces él vino en la mañana y estaba presente. Y celebramos la Cena del Señor. Y nos fuimos. En la tarde, era cuando estábamos teniendo culto en la mañana y en la tarde. En la tarde vino otra vez y ¡wow! 3 cultos seguidos unos y otros. ¡Wow! Nunca había visto eso. Y tuvimos el culto el domingo en la tarde y terminamos y nos despedimos. Y después viene el jovencito así, serio. Y dice, ¿no dices nada de comer? Dije, no, hijo, pues no, hoy no. ¿Tú dijiste que ibas a dar de comer? No, hijo, pues no es Día del Padre, no es Día de la Madre, no es Fall Festival, no. No, ¿sí? ¿Tú dijiste? Yo estoy pensando, no, hijo, pues yo, si hubiera dicho que íbamos a dar de comer, pues hubiéramos dado de comer. No me gustó hoy. Se fue sentido y disgustado conmigo y yo, ¿qué dije? Y fue esa misma noche como cerca de la 1 de la mañana, yo me quedé pensando, yo siento que ofendí al niño porque pues no cumplí mi palabra y después me acordé como a la 1 de la mañana, la Santa Cena. Él estaba esperando una Santa Cena. Y lo único que dimos fue un pedacito de galleta y una copita de jugo. ¿Sí me explico? Y tal vez por eso es que tal vez empecé a cambiar el nombre de la Santa Cena a la Cena del Señor, porque muchas veces cuando hablamos de cena, estamos pensando en eso. Una cena. ¿Sí? Y pues no tiene nada que ver con eso. Algo interesante, yo estaba esperando cenar un poquito de cereal y ya, ¿no? y de repente que llega una hermana
con 2 cajitas de chicken nuggets de Wendy's. Oh, ok. No, que no sabía pasar que la hermana María andaba en una boda en Houston. Sí, mira, todo bien. Se va y después, como a los 5 minutos, otra vez, ¿verdad? Y es el hijo de la hermana. Y ahora trae un plato. Y digo, hijo mío, tu mami ya me trajo chicken nuggets. Digo, no, esa es aparte. ¿Y qué es eso? Tenía papel aluminio. Dice, bueno, es chicken wings, fajita, es pollo, es arroz. Ok, eso va a estar bueno. Eso va a estar bueno. Y yo estuve pensando, y ustedes saben cómo yo soy de serio, estuve pensando, voy a decir a mi esposa que le voy a conseguir más bodas en Houston más seguido. Me está yendo bien. Ya, cuando pensamos en cena, pensamos en eso, pero no tiene nada que ver lo que vamos a hacer. Eso es todo lo que tiene que ver la cena del Señor. Es una ceremonia pues sencilla, no tiene nada que ver con una comidota grandota. No, es algo muy, muy sencillo. De hecho, esa es una de las ordenanzas, lo que vamos a hacer hoy, es una de las ordenanzas que Jesucristo dejó para que cada uno de sus discípulos practicara eso. Vamos a ver un poquito más en detalle de qué se trata. ¿Sí? Esa es una de las 2 ordenanzas que dejó Cristo. Cualquier persona que se diga mi seguidor, mi creyente, un cristiano, tiene que observar esta celebración y recordar quién yo soy y recordar lo que hice y cómo ellos deben de vivir. Entonces, todo eso recordamos en la cena del Señor. La otra ordenanza que Jesucristo dejó para sus seguidores, gracias, el bautismo. Exactamente. Entonces, esas 2 ordenanzas las dejó el Señor Jesucristo antes de ir al cielo. Y todavía esas ordenanzas están en pie, son fijas, son parte de las prácticas o ceremonias recordatorias y conmemoratorias de quién es el Señor Jesús, y que yo estoy al tanto de que me dejó encargado y voy a participar. Voy a recordar quién Él es y qué hizo por mí. ¿Ok? Entonces, esas 2 ordenanzas. Ok, vamos a meternos rápidamente. El concepto original viene desde el Antiguo Testamento. Y nada más en breve voy a leer la primera vez que celebran la Pascua. Son dos ceremonias, una del Antiguo Testamento, la Pascua, y se une en el Nuevo Testamento con lo que llamamos la Cena del Señor. ¿Sí? La Pascua se celebraba más para los judíos y era un tiempo especial de recordar un momento muy, muy precioso para ellos. Por ejemplo, voy a leerles en Éxodo capítulo 12, 1 en adelante. Déjenme darles el escenario. Dios está a punto de sacar a la fuerza al pueblo de Él, al pueblo de Israel. Ellos vivían en esclavitud en Egipto. Y Dios había dicho, es tiempo de sacar a mi pueblo. Es tiempo de romper las cadenas de esclavitud en Egipto y sacar a mi pueblo a la tierra prometida. Dios había prometido eso cientos de años en el pasado. Ahora estaba listo para entrar en acción y cumplir su palabra y su promesa. Después de que Dios envía muchas plagas a Egipto, básicamente rompió la voluntad, la fuerza, el orgullo de Egipto. Lo rompió. Egipto estaba quedando en bancarrota. ¿Sí? Y esta era la última plaga. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Este evento, en otras palabras, va a ser el primer día y el primer mes de su nuevo calendario. Dios entonces con ese evento iba a cambiar el calendario. En otras palabras, ese iba a ser el primer día de enero para ellos. Lo que nosotros es el principio del año, 1 de enero, para ellos, en esa noche iba a marcar el principio del año. De allí los judíos empiezan a calcular. Muchos de los judíos tradicionales no seguían por nuestro calendario, seguían por el calendario ese, que empieza precisamente cuando Dios saca a su pueblo de Egipto. Por si no sabían. Ok, rápidamente. Dice:
hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, ¿sí? Ese animalito es un corderito, una ovejita. Según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, no va a estar rasgado, no va a estar tuerto, no va a ser quebrado, va a ser perfecto, no va a tener ninguna imperfección. ¿Sí? Quiero lo mejor de lo mejor. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Cuántos días lo iban a tener entonces protegiéndolo? 4 días. ¿Qué pasa si del día 10 hasta el día 14? ¿Qué pasa cuando traemos, vamos a decir, un animalito tan bonito como este y lo traemos dentro de la casa y lo protegemos? ¿Qué pasa con los niños en cuanto a ese animalito? Se encariñan. ¡Oh, es un nuevo pet! El perrito, el gatito, no, ya perdieron el primer lugar. Ahora el corderito. ¿Sí? Los niños están tan contentos con ese corderito, es parte de su familia. Pero las cosas van a cambiar. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará, lo van a sacrificar. Wow. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomará de la sangre y la pondrá en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán, para recordar la amargura que los egipcios les hicieron pasar en la esclavitud. Y Dios es bien específico, le van a hacer así, y así, y así, y así, y así. Y sigue Dios dando algunos detalles, pero de ahí es donde nace este concepto de la cena del Señor. Esa es la idea original. Para los judíos era una lección preparándolos para el futuro, siempre preparándolos para el futuro. Muy bien. ¿Qué cosas los judíos tenían que visualizar en el futuro? Que cuando ocurre, lo entienden. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Gracias. Por eso es que cuando Juan el Bautista, ¿recuerdan? Está bautizando, y está bautizando a diestra y siniestra. Todas las personas que venían a él arrepintiéndose, confesando sus pecados, él los bautizaba. Cuando entonces Juan ve al Señor Jesús caminar, y Juan lo mira, él hace una declaración a todo el pueblo tocante a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es. ¿Sí? ¿Qué debía entender el pueblo de Israel? Oh, eso es lo que ellos tenían que entender. ¿Ven el Cordero? Eso es lo que ellos tenían que entender. ¿Qué se ve al fondo? La cruz. Eso es lo que ellos tenían que mirar. Que un día iba a venir el verdadero Cordero de Dios. Perfecto. Y por eso ese corderito no podía estar tuerto. No podía estar rasgado. No podía estar quebrado. Tenía que estar ¿cómo? Perfecto. ¿Por qué? ¿Qué representaba? Gracias. Estaba representando la persona del Señor Jesús. El Cordero perfecto. Entonces, los judíos están por años celebrando esta Pascua. Y por eso es que precisamente en inglés se entiende mejor. La Pascua se llama Passover. Passover. Pasar por encima de. Lo que Dios estaba diciendo a Moisés. La sangre del Cordero va a ser la señal para mi pueblo. En otras palabras, mi pueblo que cree en mí va a hacer el sacrificio del Cordero, va a tomar la sangre del Cordero, va a manchar los postes y el dintel de la puerta. Cuando mi ángel pase por ahí y examine todas las casas,
cuando vea la sangre del cordero, el juicio mío va a pasar por encima, pass over, pasar por encima, y el juicio mío no va a caer en esa casa, porque esa casa cree en mí. Pero cuando el Espíritu del Señor entonces iba a pasar, cuando el ángel del Señor iba a pasar por allí, y miraba una casa que no tenía sangre, dice, aquí no creen en mí, aquí voy a entrar y voy a quitarle, ¿qué cosa? El primogénito. El primogénito de ese hogar va a morir. Ese era el juicio. El juicio de Dios, ¿por qué? Porque no creen en mí. Entonces, el cordero aquí, la sangre del cordero, tienen un gran significado en la mente y en el corazón de los judíos. Ellos entienden esos conceptos. No lo entienden y no lo aplican a la persona de Jesucristo, y es muy lamentable, muy lamentable. He hablado con algunos de ellos, no tienen este concepto para nada. Y yo estoy sorprendido. Personas estudiosas del Antiguo Testamento no pueden entender esto. Me da gran tristeza cuando hablo con ellos y no lo relacionan. Eso es lo que Dios ha querido decir. Nunca fue el cordero que matases que te perdona los pecados. Ese es un mensaje que te estaba dando, que un día iba a venir un cordero, el cordero. Ese iba a derramar su sangre. Esa sangre iba a cubrir tus pecados. Pero no lo entienden. Ok, seguimos. Entonces, me gusta esto, mire. Versículo 14, tengo que comunicarlo con ustedes. 13 y 14, 13. Y la sangre os será por señal en las cosas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será en memoria. En otras palabras, recuerda esto, nunca debes olvidarlo. Por el resto de la historia tuya aquí en la tierra tienes que practicar esto. Este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Siempre lo vas a celebrar, nunca se te va a olvidar. Siempre tienes que recordarlo. ¿Sí? Siempre. Ahora, pasamos. Cuando entonces el pueblo miraba la sangre del cordero, ellos tenían que entender un cuadro mucho más amplio. Algunos judíos entienden ese concepto, tal vez el 95% no lo entiende. No se trataba de este cordero, se trataba de ese cordero. Muchos de nosotros podemos entender esto, muchos judíos no lo entienden, están completamente perdidos. Benditos los que oyen y entienden la palabra de Dios. Benditos. Número 2, el concepto del Nuevo Testamento ahora. Ok, vamos a pasar ahora cómo el Señor Jesús lo aplica en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 22, perdón. Lucas capítulo 22. Ahora es Jesús el Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios entonces ha llegado a la Pascua. Como judío que Él es, va a celebrar la Pascua. Pero el significado que les va a dar, muy diferente. ¿Ok? Muy diferente. El Señor Jesús en Lucas capítulo 22, versículo 14 en adelante. Cuando era la hora, ya está listo para celebrar la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Cuánto he querido celebrar con ustedes esta Pascua. Saben que eso exactamente es lo que dice el Señor Jesús cuando nos acercamos a este momento. El Señor Jesús dice: cuánto he deseado, he esperado todo el mes queriendo conectar con ustedes aquí. Cuánto he deseado. Wow. Dios ansía tener este tiempo con nosotros, conectar con nosotros. Tiene ansias. ¿Cómo te acercas tú? ¿Cuál es tu actitud? El Señor Jesús decía:
Tengo mucho tiempo deseando conectar con ustedes. Con esto. Dice, antes que padezca, antes que sufra y antes que muera. Sigue diciendo, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, ese es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es seguro, a nosotros no representa nada. Para los apóstoles que eran judíos, escuchar que Jesucristo dice, esta copa es el nuevo pacto. Pacto. Ok, pregunta. Testamento. ¿Saben que testamento significa lo mismo que pacto? Antiguo Testamento es antiguo pacto. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto que Dios hace. Los apóstoles debieron de haber dicho que sí, les estoy presentando un nuevo pacto. Sus cabezas debieron empezar a dar vueltas. ¿Cómo que nos das un nuevo pacto? Sí, estoy empezando un nuevo pacto con ustedes. Entiéndanlo. Sí, eso es lo que dice. Y por eso es que nos habla acerca de el pan representa el cuerpo y el jugo de la vid representa la sangre. Ok, esos elementos son muy sencillos. Pedacito de galleta y una copita de jugo. Es muy sencillo, pero es muy sagrado. ¿Sí? ¿Por qué? Aunque es sencillo, es sagrado. ¿Por qué? Porque representa el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. En ese sentido es como, wow, cuidado, cuidado. Ahora, déjenme meterme un poquito a platicar con ustedes. Algunas personas tienen un concepto equivocado tocante a la cena del Señor. Y déjenme decir, y con todo respeto lo digo, porque algunas personas que han expresado su inquietud están aquí. Lo voy a decir con mucho respeto. Porque es seguro que si esas personas tuvieron ese concepto equivocado, posiblemente otras personas están con la misma idea. Y eso es tan sagrado que si no estoy en paz con mi X, por ejemplo, les voy a dar una historia. Sucedió un incidente entre una hermana de nuestra iglesia y su familia, que no son parte de la iglesia. Un desacuerdo, un disgusto, y la hermana expresó cómo ella miraba la situación. Sus familiares no lo entendieron, se disgustaron, cuánta cosa, y es como la hermana, que es de aquí, se miró muy afectada porque no pudo conectar, no pudo transmitir, y los hermanos se disgustaron con ella y se retiraron. Y viene la hermana apesadumbrada, cargada, la situación, y nomás estaba tan apesadumbrada que dijo, no pude participar de la cena del Señor. Y dije, ¿por qué no, mija? Pues pasó esto y esto y esto. Ok. ¿Lo dijiste en buena manera? Sí. ¿Dijiste lo que era la verdad? Dijo, sí. Y luego, pues se disgustaron mis hermanos. Ok. ¿Y sientes que por eso no debes de participar de la cena del Señor? Dice, pues sí. Dije, no. Yo creo que tienes toda la libertad de participar. La cosa es que cuando dice la Biblia que debemos examinarnos, no quiere decir que todos tienen que estar en paz contigo. Tú no puedes controlar eso. Tú tienes que procurar estar en paz con Dios y estar en paz con los prójimos. Pero si la decisión que tú has tomado es la correcta, ¿sí? Y la manera que lo has expuesto es correcta, y las otras personas se ofenden, no es culpa tuya.
Tú eres libre de participar. Dios te está invitando a participar. ¿Cuándo es cuando debemos de abstenernos y tener un poquito de cuidado? Pues cuando no estamos conscientes qué representa eso y cómo debo de estar delante de Dios. Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, por favor. No están las citas ahí arriba, entonces si quieren seguirme buscando sus Biblias, va a ser muy bueno. 1 Corintios capítulo 11. Versículos 17 en adelante. A 11, 17. Dice, pero el anunciaros, dice Pablo, esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, desacuerdos, sí, es válido, pero que se haga, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Pues, ¿por qué no? Dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Déjenme tratar de explicar un poquito. ¿Cómo es posible? ¿En plena iglesia estaba la gente tomando y emborrachándose? Sí. ¿Por qué? Pues antiguamente se hacía una cena, una verdadera cena, como lo que hacemos en el anexo. ¿Sí? La noche mexicana, un buen ejemplo. Se congregaba toda la iglesia, tenían una buena cena, pero en la cena estaba incluida la cena del Señor. El problema es que en aquel tiempo, y todavía es así, cuando fui a España y me dieron a participar de la cena del Señor, pues mi mente estaba ya jugo de uva. Y tuvimos la cena del Señor, y cuando tomé el pedacito de pan, lo comí, y cuando llegó al jugo, pues lo tomé y era vino, era verdadero vino. Estaba quemando eso aquí adentro. Ellos toman verdadero vino, y los judíos hacían eso, es completamente normal. El problema es que tenían la cena del Señor, y perdonen aquellos que son amantes de la Coca-Cola, en los tiempos de Pablo no existía la Coca-Cola. Imagínense, wow, de lo que estaban perdiendo. ¿Qué tomaban? Pues no podían tomar agua tampoco, porque muchas veces tenían muchos microbios. El sistema de purificación no era tan bueno. Entonces, gente, jóvenes, aún niños tomaban agua mezclada con vino para matar los microbios. El problema es que tomabas una copita de agua con vino, y otra copita, y otra copita, y después de ratito andabas medio mareadito. Entonces, cuando tocaba la cena del Señor, ya algunos andaban bien pasaditos de copas. ¿Sí me explico? Y no estaban conscientes. Habían echado unos puñetazos y unas malas palabras, y la cosa estaba difícil, y ahora estaban listos a celebrar la cena del Señor. ¿Sí me explico? Y había completo desorden. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No estaban con sus mentes lúcidas, sus corazones no estaban preparados. ¿Sí? Había cada pleito y cada problema en esa iglesia. Y por eso es que dice en el 22, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. O sea, si quieres cenar, cena ya. Pero aquí cuando vamos a celebrar la cena del Señor, bueno, necesito que estés con la mente lúcida, con el corazón centrado en Dios. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios, o avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. No les puedo decir bien hecho. Son una vergüenza, decía Pablo. Wow. Claro. Entonces, ¿cómo quiere Pablo que procedamos? Bueno, vamos a seguir adelante. Número 3, el consejo de Pablo. 1 Corintios 11, 23 en adelante. Dice el 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, eso es mi cuerpo, que por vosotros es partido.
haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, cuando una persona está completamente emborrachada, ¿está recordando lo que eso significa? Por supuesto que no. Está completamente fuera de base. ¿Sí? Y dice Pablo, mejor deja que pase la borrachera. Siguiente domingo ven, espero que estés en mejores condiciones, porque necesitas que estar consciente, esto representa el cuerpo y la sangre de Cristo, es algo muy sagrado. Sí, entiéndelo. Y Pablo está haciendo énfasis en eso. Me encanta lo que sigue diciendo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es algo sagrado. Ahora, ¿qué estaba pasando? Pues algunos hermanos ahí en Corinto no estaban entendiendo qué representa este pedacito de pan y este jugo. Representa el cuerpo y la sangre. Entonces es algo serio, aunque es algo sencillo, es algo serio y es algo sagrado. No te metas. Si no sabes lo que es y no estás dispuesto a de veras estar bien, en paz con Dios y en paz con el prójimo, no te metas. Dice de manera, 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. En otras palabras, Santiago está hablando acerca de eso, ¿no? Confesar vuestros pecados unos a otros, arreglen los problemas. Dios quiere que estemos así. Que si tienes algo contra mí, ven conmigo, habla conmigo. Pastor, me ofendiste. Como dice el hermano Ibarra, para eso Dios nos dio la boca, para decir, I'm sorry. O para poder explicar por qué hice eso. O explicar por qué no hice aquello. ¿Sí? Dios quiere que confesemos nuestras ofensas, nuestros pecados unos a otros, estemos en paz, no haya nada que nos impida participar. Que procedamos con cabeza y con corazón completamente limpio. Que estemos en paz con Dios y con el prójimo. Que confesemos, que consagremos, capítulo 11, 28, me gusta, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Ponte a prueba, consagra lo que hay aquí, consagra tu corazón. Y al final, la comunión. Y beba así del pan, y coma del pan y beba de la copa. Dios no quiere presentarnos eso y después decirnos, no puedes. No, sino todo lo contrario. Dios nos invita a acercarnos, no a alejarnos de Él. Pero si nos invita a acercarnos, Él pone sus condiciones. Y por eso que Pablo dice, pruébese cada uno, examínate. Obviamente, ¿cada cuándo debemos de examinar nuestras vidas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cada cuándo debemos de tomar inventario en nuestro corazón? Todos los días. No te esperes hasta el sábado antes de el domingo para participar. Dios, perdóname, ¿verdad? Y Alberto, te ofendí, perdóname, discúlpame, Alberto, porque ya lo ofendí hace 3 meses y me espero hasta media hora antes. O sea, la idea es de continuamente toma inventario, continuamente consagra tu relación con Dios, continuamente. ¿Qué pasaría si, no se me llega a conceder la cena del Señor, viene Cristo o me muero y me voy? ¿Va a ser peor? Va a ser peor porque me tengo que enfrentar a Él y no perdoné o no pedí disculpas a mi hermano Alberto. ¿Me explico? Continuamente tenemos que examinar el corazón y estar seguro, estoy en paz. Continuamente. Y Dios nos hace esa invitación. ¿Sí? Hasta este momento, el Señor Jesús está extendiendo la mano. Continuamente nos está invitando. Continuamente.
continuamente, pero bajo sus condiciones. Es una invitación. Termino tratando el punto de algunas personas dicen, pero ¿y el bautismo, pastor? Sí, yo mencioné eso, el bautismo. Algunas personas se gustan bautizar antes de participar de la cena del Señor, qué bien. Algunos dicen, he recibido al Señor Jesús y no se ha dado la clase de bautismo y no me he bautizado, pero yo siento que puedo, con confianza. Con confianza. Sobre todas las cosas es eso. Sobre todas las cosas es eso. Que estés en paz con Dios, estés en paz con el prójimo. Y no haya nada que te acuse o que te acose cuando vamos a participar. Con la luz encendida, por favor, oremos. Amado Padre Celestial, queremos darte muchas gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Indignos, sucios, éramos. Cuando Cristo murió en la cruz y dijo, it is finished, consumado es, está terminado. Gracias que tú has hecho tu parte. Señor, con corazones arrepentidos y quebrantados confesamos y admitimos, Señor, hemos fallado, Dios, en pensamiento, en palabra y en práctica. Somos culpables. Perdónanos, Dios. Purifícanos, Señor. Y prepáranos. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Uno de los grandes gozos que tengo como pastor es